Tema 24, Ortografía. 1. Ortografía de la lengua. La ortografía de una lengua no es una mera amalgama de reglas, sino que constituye un sistema estructurado, que se articula en varios subsistemas dotados de cierta autonomía, constituidos por las normas que regulan de forma específica el uso de cada una de las clases de signos gráficos con que cuenta su sistema de escritura. Todos los sistemas ortográficos poseen un subsistema de reglas que determina el valor de las letras o grafemas en la representación gráfica de las unidades léxicas, al ser los grafemas los constituyentes primarios, y durante mucho tiempo únicos, de todos los sistemas de escritura. La ortografía de la mayoría de las lenguas incorpora, adicionalmente, varios subsistemas más, que dan cuenta del valor y uso del resto de sus elementos gráficos, el subsistema de los diacríticos, sigilos gráficos de muy variada forma y función según las lenguas, como, por ejemplo, la tilde, que en español marca, en los casos determinados por las reglas, la vocal tónica de la palabra, en húngaro señala las vocales largas, y en francés aporta información sobre su timbre. El subsistema de los signos de puntuación, el que regula el uso distintivo de las letras mayúsculas y minúsculas en aquellas lenguas cuyos grafemas cuentan con ambas formas, el que regula la formación y uso de los distintos tipos de abreviations, etc. Los tratados y manuales en los que se describe el funcionamiento del sistema ortográfico de una lengua se estructuran normalmente en función de estos subsistemas, a cada uno de los cuales suele estar dedicado un capítulo o sección específicos. 2. Las reglas ortográficas. La ortografía, en cuanto conjunto de convenciones que fijan las pautas de la correcta escritura de una lengua, tiene un carácter esencialmente normativo. Se concreta en reglas que deben ser respetadas por todos los hablantes que deseen escribir con corrección, y su incumplimiento da lugar a lo que se conoce como faltas de ortografía. Las reglas ortográficas pueden ser generales o particulares. Las primeras afectan a todo un ámbito de la escritura, mientras que las segundas se aplican a la escritura de palabras concretas. Las reglas generales suelen formar parte del núcleo constitutivo de cada uno de los subsistemas ortográficos, letras, diacríticos, mayúsculas, etc. Una regla general del subsistema de las letras sería, por ejemplo, en una lengua de escritura alfabética como la nuestra, la siguiente: el fonema /b/ se representa en español con las letras b, v y w, serían, en cambio, reglas particulares. Formulaciones como, barro, se escribe con b, vaso, se escribe con v, y, wagneriano, se escribe con w. En el subsistema acentual, serían reglas generales afirmaciones como, se escriben con tilde todas las palabras esdrújulas, o, los monosílabos no llevan tilde. Salvo los afectados por la tilde diacrítica, sería, en cambio, particular una regla. Como, el adverbio sí se escribe con tilde. Dado que la forma escrita de cada término del vocabulario de una lengua es el resultado de un largo proceso histórico, la manera como se ha de escribir constituye, en la mayoría de los casos, una regla particular del tipo, bajo, se escribe bajo, harina, se escribe harina, etc. Estas reglas particulares no se formulan normalmente en las ortografías, sino, de forma implícita, en los diccionarios. Así pues, en cada una de las entradas del diccionario que cada comunidad lingüística establece como referente de autoridad para su norma escrita, aparte de las informaciones de carácter etimológico, gramatical y semántico, existe una regla ortográfica no explícita que señala, en la propia forma gráfica del lema o voz en él registrada, cuál es la escritura correcta de cada palabra. La aplicación de estas reglas particulares plantea dudas a los hablantes, especialmente cuando existe más de una posibilidad gráfica para representar un determinado fonema. Por ello, la didáctica de la ortografía ha buscado regularidades en la escritura de las palabras, con el fin de poder ofrecer a los usuarios pautas que los ayuden a resolver esas dudas y vacilaciones. Estas pautas, aunque tengan la apariencia de reglas, y así se las haya denominado tradicionalmente, son meras notas orientadoras, con frecuencia llenas de excepciones, del tipo, se escriben con b los verbos terminados en ver, excepto hervir, servir, vivir y sus compuestos o derivados. No son reglas ortográficas generales, sino generalizaciones inductivas hechas con fines didácticos a partir de las reglas particulares que dictaminan cómo se escribe cada palabra. No se escribe con b el verbo recibir porque termine en ver, sino al contrario, la didáctica de la ortografía ha creado esta nota orientadora porque entre los verbos que terminan en ver predominan los que se escriben con b.
3 fonemas y grafemas. La escritura es una técnica que permite reproducir gráficamente el campo unente fónico del lenguaje. Cuando hablamos, emitimos sonidos. Estos sonidos se combinan formando palabras, esto es, signos lingüísticos dotados de significado, que a su vez se combinan entre sí para formar enunciados, que son las unidades mínimas capaces de constituir un mensaje verbal. Cada lengua presenta un inventario limitado de sonidos diferentes capaces de distinguir por sí solos un signo lingüístico de otro, una palabra de otra. Así, el sonido representado por la letra P es el que permite distinguir en español la palabra pasa de otras como basa, casa, gasa, masa o tasa, de muy diverso significado. Estas unidades fónicas distintivas se denominan técnicamente fonemas y su inventario en cada una de las lenguas naturales constituye el sistema fonológico. De estas, las lenguas de escritura alfabética, como es el español, disponen además de un inventario igualmente limitado de signos gráficos capaces de diferenciar significados en el plano de la escritura. Estas unidades gráficas distintivas que componen la secuencia escrita se denominan técnicamente grafemas, y vienen a coincidir con lo que comúnmente llamamos letras, siempre que se consideren como tales únicamente los signos simples, es decir, los constituidos por un solo elemento. Así pues, el fonema es la unidad mínima distintiva en el plano fónico, y el yiareífima, la unidad mínima distintiva en el plano gráfico. En ambos casos se trata de unidades segmentals, esto es, de unidades aeilables que se manifiestan de forma lineal o sucesiva en la cadena hablada, en el caso de los fonemas, y en la cadena escrita, en el caso de los grafemas. La ortografía se encarga de determinar, en cada lengua, cuál es la correspondencia que debe establecerse en la escritura entre las unidades de uno y otro tipo, es decir, con qué grafema o conjunto de grafemas se representa cada uno de los fonemas, y qué fonema o fonemas representa cada grafema o conjunto de grafemas. 4 sonidos y fonemas. Las unidades fónicas que se emiten al hablar no se realizan siempre de la misma manera ni son pronunciadas de igual forma por todos los hablantes. Hay diferencias de mayor o menor grado que dependen de múltiples factores, como las características de los sonidos adyacentes, la procedencia geográfica del hablante, la particular configuración de su aparato fonador, la situación comunicativa, etc. El contexto fónico de cada uno de los sonidos en la cadena hablada influye en su realización concreta, pues ésta se ajusta a menudo a las características articulatorias de los sonidos del entorno. Así, por ejemplo, el sonido representado por la letra K se articula de un modo ligeramente distinto según sea la vocal siguiente. Si es una I, como en la palabra kilo, el sonido de la K, que se caracteriza por articularse en la parte posterior de la cavidad bucal, adelanta su zona de articulación a la parte anterior, la misma en la que se articula el sonido de la I. En cambio, si la vocal siguiente es una O, como en la palabra koala, el sonido representado por la K mantiene su articulación en la zona posterior de la boca, donde también se articula la O. Las características del sonido representado por la letra B no son las mismas. En la palabra cambio que en la palabra loba, en el primer caso, los labios entran en contacto impidiendo momentáneamente la salida del aire, en el segundo, los labios solo se aproximan, sin llegar a juntarse, por lo que el aire fluye sin irrupción. La procedencia geográfica de los hablantes también tiene repercusiones en la realización concreta de los elementos fónicos. Así, el sonido representado por la letra S se produce de distinta forma según las zonas. En unas áreas, como el centro y norte de España, se articula normalmente apoyando la punta de la lengua en los alvéolos de los dientes superiores, con la lengua en posición cóncava. En otras, como en la mayor parte de Hispanoamérica, Andalucía y Canarias, no es la punta de la lengua, sino el predorso o parte anterior del dorso la que se apoya contra los dientes superiores o sus alvéolos, adoptando la lengua una forma convexa. El sonido representado por la letra J en palabras como jamás o mujer tampoco se pronuncia de la misma forma en todas las áreas hispanohablantes. En unas zonas este sonido se articula en la zona velar, aproximando la parte posterior de la lengua al velo del paladar. En otras, en cambio, retrasa su articulación hacia la zona faríngea y se realiza como un sonido aspirado. No obstante, en ninguno de los casos citados como ejemplo los hablantes perciben con unidades distintas las variantes de realización, puesto que las diferencias que existen entre ellas no son relevantes, no implican cambios de significado. Para el hablante, el sonido representado por la letra K es el mismo en kilo que en koala. La palabra loba no varía su significado aunque,
por razones expresivas, el sonido de la B se pronuncie juntando completamente los labios, en lugar de simplemente aproximándolos, ni las distintas formas de articularlas de casa o la J de jamás o mujer impiden que los hablantes de cualquier zona reconozcan la misma palabra en todos los casos. En cambio, los hablantes sí perciben como unidades fónicas diferentes aquellos sonidos capaces de distinguir, en su lengua, un signo lingüístico de otro. Así, en español son distintivos los sonidos representados por las letras B y M porque su alternancia dentro de un mismo contexto fónico produce diferencias de significado. Loba, hembra del lobo, no es lo mismo que loma, elevación pequeña y prolongada del terreno. En consecuencia, la lingüística establece una neta diferencia entre los sonidos, que son las unidades fónicas que efectivamente se articulan al hablar, caracterizadas por el conjunto de todos sus rasgos articulatorios y acústicos, y los fonemas, que son las unidades fónicas abstractas que poseen función distintiva dentro del sistema lingüístico. Los sonidos son realidades físicas concretas, mientras que los fonemas son categorías mentales o abstractas, que se manifiestan en el habla en forma de sonidos. En la escritura del español, como en todas las de tipo alfabético, la finalidad de las letras o grafemas es representar gráficamente los fonemas, no sus múltiples variantes de realización. Gracias a ello, la ortografía de la lengua española es la misma para todos sus hablantes y en todo su territorio, con independencia de las diferencias de pronunciación que puedan darse en el habla por razones contextuales, geográficas o individuales. 5. La caracterización de los fonemas. Los rasgos distintivos. Los fonemas se establecen a partir de las características articulatorias y acústicas de los sonidos del habla, pero se definen únicamente por el conjunto de rasgos que resultan relevantes o pertinentes para distinguir unos signos lingüísticos de otros. Las cualidades fónicas que caracterizan a los fonemas se denominan, por ello, rasgos distintivos. Cada uno de los fonemas del sistema fonológico de una lengua debe oponerse a los demás por, al menos, un rasgo distintivo. Así, el fonema barra B barra y el fonema barra P barra se diferencian únicamente en que el primero es sonoro, pues se articula con vibración de las cuerdas vocales, y el segundo es sordo, ya que, al pronunciarlo, las cuerdas vocales no vibran. La sonoridad es el rasgo distintivo que opone estos dos fonemas, que, por lo demás, se articulan del mismo modo, es decir, juntando los labios y obstaculizando con ello la salida del aire. La prueba de su condición de fonemas del español estriba en que la sustitución de uno por otro en un mismo contexto fónico produce diferencias de significado en nuestra lengua, como se pone de manifiesto en los pares de palabras bala barra pala, coba barra copa o beso barra peso. Los rasgos distintivos con los que tradicionalmente se definen los fonemas son de carácter articulatorio y, por tanto, tienen que ver con la acción, posición e intervención de los diferentes órganos y cavidades del aparato fonador cuando se emite el sonido correspondiente. De la multiplicidad de rasgos fónicos que caracterizan la articulación de los sonidos en el habla, cada lengua selecciona aquellos que son constantes y distintivos en ella para configurar las unidades de su sistema fonológico. A continuación se van a describir los rasgos distintivos de carácter articulatorio que intervienen en la caracterización tradicional de los fonemas del español, y que suelen definirse de acuerdo con diferentes parámetros, como son la ausencia o la presencia de obstáculos a la salida del aire, la acción de las cuerdas vocales, el modo de articulación y el lugar o zona de articulación. 5.1 Por la ausencia o la presencia de obstáculos a la salida del aire. Este parámetro determina la primera distinción básica, pues es el que permite dividir los fonemas en dos grandes grupos, vocales y consonantes. Vocales, durante su emisión, el flujo de aire procedente de los pulmones. Tras su paso por la laringe donde están situadas las cuerdas vocales, no encuentra ningún obstáculo en su salida al exterior. Consonantes, durante su emisión, se produce un contacto o una aproximación de los órganos articulatorios que obstaculiza en algún punto la salida del aire al exterior. Entre las consonantes cabe hacer una distinción adicional, que la separa en dos grupos. Obstruyentes, el aire encuentra una obstrucción total, cierre, o parcial. Estrechamiento, provocando en su salida bien una explosión, bien un ruido de fricción T. Sonantes, a pesar del cierre o el estrechamiento que se produce en alguna zona de la cavidad oral, el aire encuentra otras vías, como los laterales de la boca o las fosas nasales, por donde salir libremente. Las vocales se perciben con mayor facilidad y producen una impresión de mayor armonía y musicalidad que las consonantes. Al ser más claramente perceptables, las vocales pueden constituir el centro o núcleo de la sílaba,
mientras que las consonantes solo pueden funcionar, en español, como margen silábico, ya sea delante o detrás del núcleo. Todas las vocales son sonantes, por lo que este rasgo no resulta en ellas distintivo, si lo es, en cambio, en las consonantes, pues las hay obstruyentes, como barra p barra, y sonantes, como barra l barra. 5.2 Por la acción de las cuerdas vocales. Este parámetro divide los fonemas en dos clases, sonoros y sordos. Sonoros, durante su emisión, la columna de aire procedente de los pulmones hace vibrar las cuerdas vocales. Sordos, durante su emisión, la columna de aire procedente de los pulmones atraviesa la glotis sin que las cuerdas vocales vibren. Todos los fonemas vocálicos son sonoros, mientras que entre los fonemas consonánticos los hay sonoros, como barra de barra, y sordos, como barra te barra. Por lo tanto, los rasgos definidos por este parámetro solo son distintivos entre las consonantes, no así entre las vocales. 5.3 El modo y el lugar de articulación. Estos dos parámetros tienen que ver con la configuración de la cavidad oral y la posición en ella de los órganos articulatorios durante la emisión del sonido correspondiente a cada uno de los fonemas. Los rasgos distintivos relacionados con el modo y el lugar de articulación no son los mismos en las vocales que en las consonantes, por lo que dichos parámetros se presentan por separado en relación con cada uno de estos dos grupos. 5.3.1 Vocales. Los rasgos que sirven para distinguir entre sí los fonemas vocálicos del español se definen de acuerdo con dos factores: el grado de abertura de la cavidad oral. Tema 24. Ortografía. 581. Modo de articulación, y la posición de la lengua en el eje anteroposterior de la boca, lugar de articulación. 5.3.2 Por el grado de abertura de la cavidad oral. El grado de abertura de la cavidad oral, determinado por la mayor o menor distancia entre los maxilares y la altura de la lengua con respecto al paladar, divide las vocales españolas en tres grupos. Cerradas o altas, durante su emisión, la distancia entre los maxilares es mínima y la lengua ocupa la posición más alta con respecto al paladar. Como en barra y barra, barra u barra. Medias, durante su emisión, la distancia entre los maxilares es media y la lengua está situada a una altura intermedia con respecto al paladar, como en barra e barra, barra o barra. Abiertas o bajas, durante su emisión, la distancia entre los maxilares es máxima y la lengua ocupa la posición más baja con respecto al paladar. Como en barra a barra. 5.3.3 Por la posición de la lengua en el eje anteroposterior de la boca. Según este parámetro, los fonemas vocálicos del español se distinguen entre sí por su pertenencia a uno de estos dos grupos. Anteriores o palatales, durante su emisión, la zona más alta de la lengua se sitúa en la parte anterior de la cavidad oral, por debajo del paladar duro. Como en barra e barra, barra y barra. Posteriores o bilars, durante su emisión, la zona más alta de la lengua se retrae hacia la parte posterior de la cavidad oral, situándose debajo del velo del paladar o paladar blando, como en barra o barra, barra u barra. La barra a barra se opone a las demás vocales españolas únicamente por el grado de abertura, que es máximo, no siendo relevante en este fonema la posición de la lengua, que suele ser central en su realización prototípica. 5.3.4 Consonantes. Los fonemas consonánticos, que pueden ser sordos o sonoros según la acción de las cuerdas vocales, se distinguen además unos de otros por rasgos que vienen determinados por su modo y su lugar de articulación. 5.3.5 Por el modo de articulación. Las consonantes se caracterizan, frente a las vocales, por la presencia de obstáculos a la salida del aire provocados por el contacto o la aproximación de los órganos articulatorios situados en la cavidad oral. El modo de articulación da cuenta, precisamente, de la forma en que el aire es expulsado al exterior al emitir sonido que corresponde a cada fonema, lo que depende del tipo de obstáculo que oponen al flujo del aire los órganos articulatorios. Según este parámetro, los fonemas consonánticos se clasifican tradicionalmente en los siguientes grupos. Fricativos, durante su emisión, los órganos articulatorios se aproximan, dejando abierto un estrecho canal por el que se hila el aire al exterior provocando un ruido continuo de roce o fricción, como en barra F barra o barra J barra. Oclusivos, en algún caso, africados durante su emisión, existe un cierre u oclusión total de los órganos articulatorios, que impide momentáneamente la salida del aire al exterior. En los denominados oclusivos, tras el cierre, se produce una brusca apertura que provoca un ruido explosivo, como en barra P barra o barra K barra. En los africados,
Tras el momento de cierre, se abre un estrecho canal por el que el aire se hila al exterior produciendo un ruido de fricción. Como en barra che barra. En el español actual el rasgo africado no es distintivo, siendo únicamente relevante el momento inicial de cierre u oclusión, que opone estos fonemas a los fricativos orales. Durante su emisión, el velo del paladar está adherido a la pared de la faringe cerrando el paso a la cavidad nasal, por lo que el aire solo pasa a través de la cavidad oral, como en barra b barra o barra y barra. Nasales. Durante su emisión, el velo del paladar se despega de la pared faríngea dejando abierto el paso a la cavidad nasal, por donde también se hila el aire al exterior, como en barra m barra o barra ñ barra. Laterales. Durante su emisión, el aire se hila al exterior por los laterales de la boca, ya que la lengua, en contacto con los alvéolos o el paladar, forma un obstáculo en la parte central, como en barra y barra o barra ñ barra. Vibrantes. Durante su emisión, se combinan en sucesión rápida una o varias fases de cierre y de abertura de los órganos articulatorios. En español. El cierre se produce al apoyar la punta de la lengua en los alvéolos superiores. Si solo hay una fase de cierre, el fonema vibrante es simple, como barra R barra. Si hay dos o más fases de cierre, el fonema vibrante es múltiple, como barra arar barra. Los fonemas fricativos, oclusivos y africados pertenecen al grupo de las consonantes obstruyentes, y los nasales, laterales y vibrantes al de las sonantes. 5.3.6 Por el lugar de articulación. El lugar de articulación da cuenta de la zona o lugar de la cavidad oral donde se produce el cierre o el estrechamiento que obstaculiza la salida del aire al esterie, originados por el contacto o la aproximación de dos órganos articulatorios. Uno móvil, fundamentalmente la lengua o el labio inferior, y otro fijo, el labio superior, los dientes, los alvéolos o el paladar. Según este parámetro, los fonemas consonánticos se agrupan en varios ordines, dentro de alguno de los cuales pueden establecerse precisiones ulteriores. En función de cómo se articulan prototípicamente los sonidos correspondientes. Orden labial, agrupa los fonemas que se articulan en la zona labial. En los fonemas de este orden se distinguen dos tipos, según su articulación prototípica. Bilabiales. Durante su emisión, los labios se juntan o aproximan, como en barra p barra. O barra b barra. Labiodentales. Durante su emisión, el labio inferior toca el borde de los incisivos superiores, como en barra f barra. Orden dental alveolar, agrupa los fonemas que se articulan en la zona dentoalveolar. En los fonemas de este orden se distinguen varios tipos, según su articulación prototípica. Dentales. Durante su emisión, la parte anterior de la lengua se aplica o se aproxima a la cara interior de los dientes superiores, como en barra t barra o barra d barra. Interdentales. Durante su emisión, la punta de la lengua se sitúa entre los incisivos superiores e inferiores, como en barra z barra. Alveolars. Durante su emisión, la punta o el predorso de la lengua se aplican o se aproximan a los alvéolos superiores, como en barra n barra o barra l barra. Orden palatal, agrupa los fonemas que se articulan en la zona palatal. Durante su emisión, la parte central del dorso de la lengua contacta con el paladar duro o se sitúa muy cerca de él, como en barra che barra o barra y barra. Orden velar, agrupa los fonemas que se articulan en la zona velar. Durante su emisión, la parte posterior del dorso de la lengua entra en contacto con el velo del paladar o se aproxima a él, como en barra k barra o barra j barra. 6. Los signos ortográficos. Llamamos signos ortográficos a todas aquellas marcas gráficas que, no siendo letras ni números, se emplean en los textos escritos para contribuir a su correcta lectura e interpretación. El inventario de signos ortográficos se ha ido modificando y enriqueciendo a lo largo de la historia de la escritura y hoy está constituido por un conjunto relativamente heterogéneo de elementos de diverso tipo y función. De acuerdo con sus principales funciones, los signos ortográficos se clasifican en tres grupos. Signos diacríticos. Pertenecen a este grupo los signos ortográficos que confieren un valor especial a la letra a la que afectan. Tienen, pues, función distintiva. El sistema gráfico del español cuenta con dos signos diacríticos. La tilde y la diéresis. Signos de puntuación. Son signos ortográficos cuya función principal es delimitar las unidades del discurso, para facilitar la correcta interpretación de los textos y ofrecer ciertas informaciones adicionales sobre el carácter de esas unidades. A este grupo pertenecen el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, los paréntesis,
los corchetes, la raya, las comillas, los signos de interrogación y exclamación, y los puntos suspensivos. Signos auxiliares. Bajo esta denominación conjunta se agrupan los signos ortográficos que no pertenecen a ninguna de las dos clases anteriores y cumplen muy variadas funciones, algunas de carácter periférico. El grupo de signos auxiliares constituye un inventario abierto, que puede variar según el tipo de texto y el ámbito o disciplina en el que éste se inscriba. Se dará cuenta aquí de los más comunes en el uso escrito general, como el guión, la barra, la llave o el apóstrofo, y en obras de tipo técnico, como la antilambda, el asterisco, el signo de párrafo, el calderón o la flecha. Debe tenerse en cuenta que un mismo signo cumple, por lo general, varias funciones, algunas de las cuales exceden del ámbito ortográfico, de manera que, para establecer la clasificación, se ha atendido a la que se considera la función principal de cada uno de ellos. Así, por ejemplo, el punto, la coma o los paréntesis son componentes fundamentales de la expresión matemática, lo que no impide que se consideren aquí signos de puntuación. Si bien los manuales de ortografía suelen coincidir en la distinción entre signos de puntuación y signos auxiliares, se producen vacilaciones a la hora de incluir algunos de los signos ortográficos en uno u otro grupo. Así, no es raro encontrar los paréntesis, los corchetes, las comillas y la raya en el grupo de los signos auxiliares. Aunque, en efecto, estos signos cuentan con varios usos que pueden considerarse auxiliares, cumplen una función claramente demarcativa en la mayor parte de los contextos, valga como ejemplo la posibilidad de emplear comas, paréntesis o rayas para delimitar incisos, de ahí que se consideren aquí dentro de los signos de puntuación. Dependiendo de si presentan una o dos formas, los signos ortográficos se clasifican en simples y dobles. Los signos simples tienen una única forma, mientras que los signos dobles tienen dos, una de apertura y otra de cierre. Son signos dobles los paréntesis, los corchetes, las comillas, las antilambdas o dipples, las llaves. Y los signos de interrogación y de exclamación. Signos diacríticos. Son diacríticos los signos ortográficos que inciden sobre un grafema para indicar algún rasgo o valor distintivo. En español, los únicos signos diacríticos vigentes son la tilde, y la diéresis. Los dos se escriben siempre sobre la vocal a la que afectan, esté escrita en minúscula o en mayúscula. La tilde. La tilde, también llamada acento gráfico u ortográfico, es una rayita oblicua que, colocada sobre una vocal, indica que la sílaba de la que forma parte es tónica, es decir, es la que porta el acento prosódico de la palabra, códice, lápiz, t. La tilde debe trazarse siempre de derecha a izquierda, esto es, como acento agudo, y nunca de izquierda a derecha, trazo que corresponde al acento grave, que carece de uso en el español actual, aunque sí existe en lenguas de nuestro entorno como el catalán, castellá, aixo, o el francés, el eb. B. La diéresis. La diéresis, también llamada crema, tiene forma de dos puntos, que se disponen horizontalmente sobre la vocal a la que afectan. Se exponen a continuación los dos usos que puede tener este signo en textos escritos en español. La diéresis cumple hoy una sola función obligatoria en el sistema ortográfico del español, señalar que la letra U tiene valor fónico propio, y debe pronunciarse, cuando va precedida de G y seguida de OI, como en lengüeta o pingüino, a diferencia de los casos en los que carece de valor fónico por formar parte del dígrafo GU, con el que se representa en español el fonema /G/ ante esas mismas vocales, como en higuera o seguir. En textos poéticos, la diéresis puede colocarse sobre uno de los elementos de una secuencia vocálica para indicar que cada una de las vocales pertenece a una sílaba distinta, lo que tiene repercusiones en la medida del verso. Este es el único caso en español en el que cabe escribir la diéresis sobre una vocal distinta de U. Si se escribe sobre la I, la diéresis reemplaza al punto constitutivo de esta letra, y lo más habitual es encontrarla sobre una de las vocales de un diptongo, indicando que dicha secuencia vocálica debe pronunciarse, en ese caso, como hiato. Así, la palabra que contiene la vocal con diéresis y, en consecuencia, el verso en que aparece cuentan con una sílaba más a efectos métricos. La diéresis suele colocarse sobre la vocal cerrada y, cuando las dos lo son, generalmente en la primera, 0h. Cuán suave resonó en mi oído / el bullicio del mundo y su ruido. Espronceda, a mi alma de angustia llena / dejadle llorarla. Pena / de su eterna viudez, campo amor. 7. Origen de la distinción entre
Minúsculas y mayúsculas. Como ocurre en todas las lenguas que emplean en su escritura el alfabeto latino, las letras de nuestro abecedario pueden adoptar dos configuraciones distintas, minúscula y mayúscula, distinción inexistente en otros alfabetos como el hebreo o el árabe. En contra de lo que cabría suponer por la distribución y la frecuencia de uso de cada una de estas formas en la actualidad, las letras mayúsculas son muy anteriores en el tiempo a las minúsculas, que hacen su aparición en época relativamente tardía. Los romanos solo contaban inicialmente con diversos tipos de letras capitales o mayúsculas, las capitales elegantes o cuadradas, adaptación para la escritura a mano de las capitales usadas en las inscripciones monumentales, reservadas para obras especialmente lujosas, las capitales clásicas, llamadas también rústicas, por oposición a las anteriores, de forma más redondeada y, por tanto, más fáciles de trazar, que eran las que solían utilizarse en la escritura de libros, y las capitales cursivas, denominación que procede del verbo currere correr, de ejecución rápida, usadas para los escritos sobre asuntos comunes de la vida diaria. Inventarios, contratos, anuncios, cartas o documentos privados, edictos, etc. 7.1 Uso distintivo de minúsculas y mayúsculas. El uso distintivo de minúsculas y mayúsculas es una convención estrictamente gráfica, que solo se da en algunos sistemas de escritura y carece de correlato. En el plano fónico, las letras mayúsculas representan los mismos fonemas que las minúsculas correspondientes. Se trata de variantes formales de un mismo grafema, por lo que su equivalencia oral es idéntica. Esto no significa, sin embargo, que su empleo sea indistinto y puedan intercambiarse libremente. Todo lo contrario, dado que la mayúscula se ha establecido como el término marcado, restringido, de la oposición, cada lengua ha fijado sus funciones y las normas que condicionan su empleo. Por ello podemos encontrar usos tan diversos de la mayúscula como el maximalista del alemán, lengua en la que se aplica a todos los sustantivos, el intermedio del inglés, que presenta una considerable abundancia de mayúsculas, o el del español, cuya tendencia a la minusculización ha sido notoria en los últimos tiempos. Las normas de uso de las mayúsculas en cada lengua son convencionales, por lo que no son inamovibles y están sujetas a cambio y evolución. Baste recordar, como ejemplo, que en español, durante los siglos XVI y XVII, era general la mayúscula inicial en la escritura de los nombres de los días de la semana y los meses del año, así como en la de los gentilicios, palabras todas ellas que se escriben hoy con minúscula. La proliferación de mayúsculas propia de los textos barrocos ha ido dando progresivamente paso a un uso más restringido y sistemático, a medida que las funciones de la mayúscula se han ido definiendo con mayor claridad. Las normas de uso de las mayúsculas, como las de cualquier otro elemento de un sistema, deberían ser idealmente objetivas e inequívocas en su aplicación. Sin embargo, en el uso de las mayúsculas influye, corno en tantos otros aspectos de la ortografía, el peso de la tradición e intervienen otros muchos factores, como la intención de quien escribe, el tipo de texto o el contexto de aparición. Por ello, aunque la mayor parte de las normas que aquí se ofrecen son de carácter prescriptivo, existen casos en los que no pueden pasar de ser meras recomendaciones. Las normas de aplicación de la mayúscula que se exponen en el presente capítulo intentan dar cuenta de modo claro y sencillo del mayor número de casos. Pero es a todas luces imposible prever y explicar todos los contextos en los que quien escribe puede optar por utilizar la mayúscula o la minúscula en función de variables muy diversas, sin que, en rigor, ninguno de los dos usos pueda considerarse incorrecto. Conviene recordar siempre, sin embargo, que la mayúscula es la forma marcada y excepcional, por lo que se aconseja, en caso de duda, seguir la recomendación general de utilizar con preferencia la minúscula. 7.2 La morfología de las mayúsculas. Como se ha dicho, la forma canónica de las letras mayúsculas se corresponde básicamente con la de las capitales monumentales romanas. Todas presentan un cuerpo de la misma altura, delimitado por dos líneas de referencia, a excepción de la ñ y la q, cuyas virgulillas, esto es, los trazos que las diferencian de la n y de la o, sobrepasan, respectivamente, las líneas superior e inferior. Abcedef 8. Representación gráfica de las unidades léxicas. 8.1 Palabra y unidad léxica. El término palabra designa la unidad lingüística que probablemente se nombra con más frecuencia en la lengua general, en ámbitos no especializados. Cualquier hablante de español lo emplea constantemente y sin titubeos. ¿Pero qué es una palabra?
que es lo que la diferencia de otros conceptos o unidades inferiores, como el morfema, o superiores, como el sintagma o grupo sintáctico. La característica más evidente o inmediatamente apreciable de esta unidad es que su representación gráfica aparece, en la escritura moderna, flanqueada por espacios en blanco, o por signos de puntuación o auxiliares, como en llueve, donde la palabra llueve está flanqueada por signos de interrogación, o en director presentador, donde cada una de las palabras que forman esta expresión compleja está flanqueada en uno de sus extremos por un signo auxiliar como el guión. Pero este rasgo gráfico no es sino el reflejo de otras propiedades. Parece fácil reconocer en la mayoría de las palabras, además de la cohesión gráfica mencionada, una independencia prosódica, manifestada en su capacidad de constituir una unidad acentual autónoma, susceptible de recibir un acento léxico o primario, así como en la posibilidad de ir precedida y seguida de pausa en la enunciación. Asimismo, desde el punto de vista semántico, cabe señalar que las palabras presentan significados unitarios y estables, de los que dan cuenta los diccionarios. De estas propiedades se siguen otras de índole morfosintáctica, tal vez menos inmediatas, pero igualmente relevantes. Por una parte, en general, entre dos palabras contiguas en una secuencia siempre puede insertarse otra: llegó ayer. Llegó tarde ayer, llegó tarde a casa ayer, llegó tarde a su casa ayer, etc. Por otra, destacan la inseparabilidad de sus elementos y su fijeza formal, excepción hecha de la variación que experimentan muchas palabras por la adición de morfemas flexivos, los que expresan los rasgos de género, número, tiempo, persona. Su estabilidad formal explica que sean imposibles en el ámbito interno de la palabra determinados procesos morfosintácticos, como la concordancia, el plural de blanquiazules, y no blanquisazules, o que no puedan desgajarse sus morfemas constituyentes para emplearlos, por ejemplo, en estructuras coordinadas, no puede decirse estaré irás en lugar de estaré y estarás. Además, las palabras, constituidas en sintagmas o grupos sintácticos, pueden desempeñar funciones sintácticas, sujeto, complemento directo, etc., a diferencia de otras unidades inferiores, como los morfemas, incapacitadas para ello. Sin embargo, algunos elementos como los artículos, el, la, un, la mayoría de las preposiciones, de, con, para, y conjunciones, y, pero, aunque, o los pronombres personales átonos, me, lo, se, no cumplen las propiedades citadas. De manera perfecta, no se trata de formas autónomas desde el punto de vista prosódico, sino de elementos átonos, sin acento propio, que necesariamente forman grupo acentual con el núcleo del grupo sintáctico al que pertenecen: el niño. El niño, a Granada, aunque llueva, me lo dijo, y carecen de significado propiamente léxico. Pese a ello, cumplen el requisito básico de su independencia gráfica, salvo en el caso de los pronombres átonos pospuestos al verbo, que se escriben hoy unidos a este, dímelo, y, por ello, se consideran tradicionalmente palabras. Existen, además, otros componentes, como los prefijos o ciertos elementos compositivos, que, sin ser palabras, pueden plantear dudas a los hablantes sobre si deben considerarse siempre afijos o formas ligadas y escribirse, por tanto, unidos a la palabra base sobre la que inciden, o pueden escribirse desligados de esta en determinadas circunstancias, antiarrugas, antipena de muerte. Por otra parte, hay expresiones integradas por varias palabras desde el punto de vista gráfico, como, por ejemplo, arcoíris, ojo de buey, deprisa o tal vez, que, sin embargo, constituyen unidades desde el punto de vista léxico, es decir, han alcanzado un alto grado de cohesión, fijeza y estabilidad formales, y su significado es también unitario, pues no deriva de la suma de significados de sus componentes. De ahí la necesidad de emplear la denominación de unidad léxica para hacer referencia tanto a las palabras gráficamente simples, que serían unidades léxicas univerbales, como a las expresiones complejas formadas por varias palabras que, sin embargo, funcionan de forma unitaria a efectos léxicos, que serían unidades léxicas pluriverbales. Algunas de estas unidades léxicas pluriverbales, también llamadas, en sentido amplio, locuciones, pueden ir adquiriendo, de modo paulatino, las propiedades prosódicas y morfológicas que caracterizan a las palabras, y que se han explicado someramente más arriba. Cuando eso sucede, las locuciones son también susceptibles de asumir una grafía simple,
en una sola palabra gráfica, que puede convivir con la grafía compleja originaria o desbancarla, camposanto, tela de araña, telaraña, adiós, adiós, deprisa, deprisa, tal vez, etc. 8.2 Nombres propios compuestos. En los antropónimos y topónimos pluriverbales, formados por la yuxtaposición de varios elementos, el primero de ellos, aun siendo tónico por naturaleza, pierde su acento prosódico en ese contexto y se hace átono: José Luis, José Luis. María Ángeles, María Ángeles, Juan Pedro, Juan Pedro, Ana Belén, Ana Belén. Buenos Aires, Buenos Aires, Puerto Príncipe, Puerto Príncipe, Puerto Príncipe. Nueva York, Nueva York. Por lo tanto, este tipo de nombres se comportan, a efectos prosódicos, como si fueran simples. En el caso de los antropónimos compuestos, el peso de la tradición ha mantenido la independencia gráfica de sus componentes, de forma que la costumbre mayoritaria sigue siendo escribirlos por separado: José María, María Ángeles, Juan Pedro, etc. No obstante, no cabe censurar en estos casos el proceso de fusión gráfica, que conduce a grafías univerbales como José María, María Ángeles, Juan Pedro, etc. Acordes con el comportamiento unitario de estos nombres a efectos prosódicos y morfológicos, presentan, como se ha dicho, un solo acento y, cuando se usan en plural, solo adopta el morfema flexivo el segundo de sus elementos: José Marías, Ana Belénes, etc. En el caso de los topónimos, el grado de fijación de las grafías pluriverbales es mayor, puesto que, al tratarse de nombres oficiales de lugar, apenas ofrecen margen para la variación, a no ser que se proceda a una modificación a sí mismo oficial. Por lo tanto, deben respetarse las grafías pluriverbales ya fijadas: Buenos Aires, Costa Rica, Nueva York, etc. Cabe señalar, no obstante, que existen muchas topónimos hoy univerbales que son históricamente fruto de la fusión gráfica de palabras simples, como Casablanca, Montenegro, Villaviciosa, etc. 8.3 Numerals. Los numerals son las palabras que hacen referencia a los números. Según expresen cantidad, orden en una sucesión, multiplicación o división, se clasifican en cardinales, 2, 14, 66, etc., o ordinals, segundo, decimocuarto, sexagésimo sexto, etc., multiplicativos, doble, quíntuple, céntuplo, etc., y fraccionarios o partitivos, tercio, catorceavo, diezmilésimo, etc. Hay numerals que deben escribirse en una sola palabra, otros que admiten su escritura en una o en varias palabras y otros que se escriben siempre en varias palabras, de ahí que este tipo de términos plantee a menudo dudas a los hablantes desde el punto de vista ortográfico. 8.4 Adverbios en mente. Estos adverbios, que se forman añadiendo a la forma femenina de los adjetivos la terminación mente, del sustantivo latino mens, mentis mente, ánimo, intención, presentan excepcionalmente dos sílabas tónicas, la del adjetivo y la de la terminación, ya que el segmento mente conserva la tonicidad heredada de su originaria condición de sustantivo independiente. A pesar de esta peculiar característica acentual, estos adverbios se escriben siempre, en el español actual, en una sola palabra: ágilmente, estupendamente, trágicamente, velozmente. No obstante, la relativa independencia prosódica de sus dos componentes determina la singular propiedad según la cual, cuando se coordinan dos o más de estos adverbios, se admite la elisión de su último componente en todos ellos, excepto en el que cierra la serie: soy tu conciencia, la que te ha mostrado tu vida. En todo momento, tanto directa como indirectamente, MTZ Salguero Combate. Vol 2002, estas mitades eran simbólica, social y económicamente complementarias, Lorandiley. Lo mismo ocurre en estructuras comparativas: la pantalla dejó de ser plana para hacerse cóncava. De este modo envolvía, más ilusoria que realmente, al espectador, Plaza Barra Redondo Cine. 8.5 La escritura de palabras con sufijos y prefijos. Los sufijos y los prefijos no son palabras, sino elementos afijos, carentes de autonomía, que necesariamente deben unirse a una base léxica, a la que aportan diversos valores significativos, dando lugar a nuevas palabras. El proceso de formación de voces nuevas a partir de sufijos o prefijos se denomina derivación. Los sufijos se unen por detrás a la base: dormitorio, noviazgo, tontísimo, trigal, y los prefijos, por delante: antinatural, contraindicación, desatar, reabrir.
Súper aburrido. Algunos de estos elementos intervienen en procesos morfológicos activos mediante los que los hablantes pueden formar nuevas palabras, otros, en cambio, se hallan presentes en voces españolas, pero manifiestan un rendimiento muy bajo o nulo por lo que se refiere a la generación de voces nuevas. Esta propiedad se denomina productividad. Así, por ejemplo, el esquema por el que se añade el sufijo inche a bases nominales para formar sustantivos o adjetivos, bolinche, colorinche, tiene escaso rendimiento hoy, en consecuencia, se dice que este sufijo es poco productivo. Lo mismo sucede con el prefijo sota, del latsubtus debajo, sotabarba, sotacoro. En cambio, ocurre lo contrario con el sufijo ción, usado para formar sustantivos de acción a partir de verbos, argumentación, fundición, invitación, o con el prefijo de sentido privativo negativo in, que se añade a bases adjetivas, incapaz, imberbe, ilegal, ambos muy productivos en el español actual. 9. La ortografía de los nombres propios. Los nombres propios son voces o expresiones que, desposeídas de sentido léxico, se emplean para designar o referirse concretamente a seres, entidades u objetos únicos, individualizándolos. Como rasgo ortográfico más destacado, estas denominaciones se caracterizan por escribirse con inicial mayúscula. Los nombres propios que podrían considerarse prototípicos son los antropónimos, o nombres de persona, y los topónimos, o nombres de lugar. Pese a constituir un subconjunto particular dentro del léxico de la lengua, no reciben un tratamiento especial que los exima de la observancia de las normas ortográficas. Al igual que el resto de las palabras, también los nombres propios poseen una forma ortográficamente definida y fijada por la tradición. Ello no significa que el campo de la toponimia y la antroponimia no se vea afectado por el cambio lingüístico, que, de hecho, se manifiesta tanto en la evolución de estas piezas léxicas dentro del idioma como en la incorporación de elementos procedentes de otras tradiciones. En el español medieval, por ejemplo, era normal la grafía Isabel, hoy desterrada en favor de Isabel. Asimismo, en otro tiempo fue normal el nombre Pero o Per, que en la actualidad solo conoce la forma Pedro. De otro lado, las formas Iván y Paola, variante eslava de Juan e italiana de Paula, respectivamente, se hallan asentadas ya por completo como nombres de pila españoles. Al ser los nombres propios etiquetas denominativas asociadas de forma indisoluble a entes únicos de la realidad, ya se trate de personas o de lugares, constituye una parcela del léxico muy permeable al préstamo. Los cambios en los sistemas onomásticos suelen ser reflejo de cambios sociales, así como de la ampliación del conocimiento del mundo. Atendiendo a esta realidad, la labor de las instituciones de normalización lingüística, en este caso de la Asociación de Academias de la Lengua Española, debe limitarse a velar por la corrección lingüística de los nombres propios usados en español y por su adecuación a nuestro sistema ortográfico. Antropónimos españoles. En el sistema español, los antropónimos están formados por el nombre de pila, que puede ser simple o compuesto, y la mención del primer apellido de cada uno de los progenitores, por este orden: María Rosa Ordóñez Robles, Pedro Linares Cobo. A. Nombres de pila. En la actualidad, a diferencia de lo que sucede con el apellido, que es hereditario, los padres gozan de libertad para elegir el nombre de pila de sus hijos. Esta libertad de elección, que hoy se considera un derecho irrenunciable, no ha sido siempre contemplada o favorecida por los sistemas de asignación del nombre de pila, sujetos a lo largo de la historia a convenciones más o menos rígidas. Así, durante mucho tiempo, el nombre se tomaba de antepasados directos de modo similar al apellido o, en la tradición católica, se imponía al niño el nombre que correspondiera en el santoral al día de su nacimiento, práctica que ampliaba notablemente el repertorio. La elección del nombre de pila por simple eufonía, armonía gráfica o deseo de originalidad es, en realidad, una tendencia muy reciente. A los diferentes usos y costumbres nominatorios se sumó, en ciertas épocas, el establecimiento de determinadas restricciones legales para la elección del nombre, que respondían a las más diversas motivaciones. Estas podían ser religiosas, como en la imposición del Concilio de Trento, 1542 a 1563, de bautizar únicamente con nombres cristianos, políticas, como en la proscripción de nombres considerados subversivos en determinados regímenes o periodos históricos, o incluso sociales, como en las restricciones, todavía hoy en vigor, encaminadas a salvaguardar la dignidad de la persona, evitando nombres risibles, degradantes o con marcadas connotaciones en un área determinada.
Con el tiempo, la validez de estos criterios ha sufrido considerables variaciones, de manera general, puede decirse que su evolución ha tendido a favorecer cada vez más la libertad de elección, así como a ampliar el repertorio antroponímico con nombres extranjeros sin equivalencia en la propia lengua, nombres de personajes históricos o legendarios, y nombres en casos de adopción o reconocimiento, invertir su orden, anteponer la preposición de aquellos apellidos coincidentes con nombres de pila, regularizarlos si se detecta algún error ortográfico en el registro, así como traducir o naturalizar aquellos procedentes de otra lengua. En la mayor parte del ámbito hispánico, el nombre completo incluye hoy la mención del apellido de ambos progenitores, aunque en algunos países la inscripción se sigue realizando únicamente con el apellido del padre. En todo caso, este suele preceder al de la madre, aunque muchas legislaciones permiten elegir libremente el orden de los apellidos. B. La ortografía de los apellidos. Variantes tradicionales. Al igual que sucede con los nombres de pila, los apellidos españoles tienen fijada una forma canónica que no puede ser modificada a voluntad por los hablantes. Esta estabilidad formal se revela más sólida en aquellos apellidos que coinciden con un término del léxico común, como Herrero, Iglesias, Vega. Lo dicho no significa que, a lo largo de su evolución, estas voces no hayan experimentado vacilaciones, fonéticas o gráficas, que han podido derivar en la presencia, en la actualidad, de variantes con grafías peculiares o anticuadas, Cepeda y Cepeda, Ibarra e Ibarra, Mejía y Mexía, Miura y Miura, Valdivia y Valdivia. Por otra parte, hay veces en que la grafía inducida por la pronunciación seseante ha quedado fijada en el uso culto, sobre todo americano, como en González y González. Asimismo, pueden existir grafías anómalas como resultado de la castellanización de apellidos de otras lenguas, como Casañ o Compañ, por los catalanes Casani y Company. Conviene precisar, no obstante, que el empleo de una determinada variante supone la adscripción del individuo a una rama o familia concreta, por lo que no es lícito que una misma persona utilice indistinta e indiscriminadamente cualquiera de las formas admitidas para su apellido. Quien pertenezca a una familia de apellido Vázquez usará esta forma en su denominación, y no Vázquez, por más que se trate de variantes del mismo apellido. 10. Transferencia y traducción de antropónimos extranjeros. La traducibilidad de los nombres propios ha sido una cuestión largamente debatida por lingüistas y traductores. En rigor, solo los nombres propios motivados y que se forman sobre léxico común son susceptibles de traducción. Tatanka Yotanka, Dakota, igual a Sitting Bull. Ingl. Igual a toro sentado, ESP. Algunos otros se limitan a admitir su sustitución en la lengua de destino por el equivalente o la correspondencia convencional, no ocurre en el caso de Juan Barra. Ingl. John Barra al. Johan Barra Fr. Jan Barra It. Giovanni Barra Port. Jodo Barra Cat. Joan Barra Eusk. John. La gran mayoría restante se consideran intraducibles. En la decisión de traducir los antropónimos extranjeros intervienen factores de muy diversa naturaleza, lingüísticos, como su grado de motivación o su connotación semántica. Cuanto más significativo sea un nombre propio, por tratarse de un nombre arquetípico o de un apodo o sobrenombre, más acusada será la necesidad de traducirlo, y sociolingüísticos, como las convenciones vigentes en la sociedad conformada por los hablantes de la lengua de llegada en un determinado momento histórico. La tendencia más generalizada en la actualidad para los nombres y apellidos de personas reales es la transferencia, esto es, el empleo en el discurso español de la forma que presentan en su lengua de origen cuando ésta se escribe con alfabeto latino, para los nombres propios correspondientes a lenguas que usan otro alfabeto u otro sistema de escritura. Este tipo de expresiones, pese a su carácter extranjero, no precisa de marcación tipográfica especial. Henry Miller, Leonard Bernstein, Marcello Mastroianni, Marie Curie, Simone de Beauvoir. Frente a la preferencia actual, en otras épocas los antropónimos que correspondían a personajes históricos extranjeros solían someterse a un proceso de hispanización, bien por traducción o equivalencia, bien por adaptación al español. Juana de Arco, de Jeanne d'Arc, Tomás Moro, de Tomás More, Martín Lutero. De Martín Luther. 11. Los sistemas de numeración. La necesidad contar está íntimamente ligada al desarrollo de la actividad y el pensamiento humanos. En su origen probablemente se reducía a comprobar la integridad del propio grupo o a llevar la cuenta de las piezas cobradas en la caza. Tras la sedentarización de los grupos humanos, esa necesidad siguió estrechamente vinculada a las actividades cotidianas, cada vez con mayor exigencia.
Había que contar cabezas de ganado, soldados, reservas en los silos, ventas ingresos en las transacciones económicas, etc. En un principio, contar consistía básicamente en establecer una simple correspondencia, de uno a uno, entre los elementos que se deseaba contabilizar y determinados objetos manejables y cercanos. Por ello, los procedimientos de recuento primarios, que aún perviven, son los anatómicos, esto es, aquellos que establecen esa correspondencia con partes del cuerpo humano, y que toman normalmente como base los dedos de la mano o el pie, de ahí derivan los sistemas de cómputo quinarios, con base 5, decimales, con base 10, y vigesimales, con base 20. Pero también se usaban sistemas no asociados con la anatomía humana, véase idous en el recuento de objetos naturales que el hombre tenía a su disposición. Como conchas, guijarros, granos, o de las marcas que podía realizar sobre ellos. Como las muescas o incisiones en huesos, o en las cañas o maderos llamados tarjas, procedimiento este último utilizado hasta época muy reciente en las ventas al fiado e incluso como sistema de registro y control de la hacienda británica hasta el siglo XIX. Otros sistemas inicialmente muy simples, como el recuento de los nudos echados en una cuerda, alcanzaron en ciertas culturas un altísimo grado de sofisticación, como se aprecia en los quipus de los incas, cuyo complejo sistema de colores y nudos de diversos tamaños no tenía como fin exclusivo llevar registros contables, sino dejar constancia de todos los acontecimientos y saberes relevantes para la comunidad. Los primeros procedimientos de recuento no implican necesariamente la existencia de un sistema de numeración, aunque sean su germen directo, ya que se limitan, como se ha dicho, a establecer una mera correspondencia entre los elementos que deben ser contados y los objetos que los representan, ya sean los dedos de la mano, guijarros o muescas en un trozo de madera. Un sistema de numeración implica establecer un signo, de carácter simbólico o lingüístico, para representar cada uno de los números, esto es, de las entidades abstractas que expresan las diversas cantidades o conjuntos de unidades. Y solo cuando se introduce la idea de orden, una sucesión fija de símbolos o de palabras susceptible de ser recordada secuencialmente, puede pasar a identificarse con la serie de los números naturales. A partir de ese momento, contar es asociar un número a cada objeto por medio del símbolo o la palabra que lo representa. En función del número o conjunto de unidades adoptado como base del sistema de numeración, existen los ya mencionados quinario, decimal y vigesimal. Del que quedan vestigios, por ejemplo, en los numerals franceses, 4/20. 80 significa literalmente 4 veintes. También se ha usado históricamente en muchas civilizaciones el sistema duodecimal, de base 12, que toma como referencia el número de falanges de los dedos de la mano, excluido el pulgar, que es con el que se van señalando las de los demás dedos, 4, dedos, x3, falanges, igual a 12, de este sistema quedan huellas. Por ejemplo, en la costumbre de contar por docenas, o en algunas unidades de medida inglesas, como el pie, que equivale a 12 pulgadas. Y hay otros sistemas con bases menos intuitivas, como el sexagesimal, de base 60, que, utilizado en Babilonia para la elaboración del calendario y las mediciones astronómicas, ha pervivido en nuestra civilización en el sistema de cómputo del tiempo, 1 hora igual a 60 minutos, 1 minuto igual a 60 segundos, así como en la medición de los ángulos de la circunferencia. 12 principales novedades de la edición de la ortografía de la lengua española. De 2010. 12.1 Exclusión de los dígrafos che y elle del abecedario. Se excluyen definitivamente del abecedario los signos che y elle, ya que, en realidad, no son letras, sino dígrafos, esto es, conjuntos de dos letras o grafemas que representan un solo fonema. El abecedario del español queda así reducido a las 27 letras siguientes: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. El español se asimila con ello al resto de las lenguas de escritura alfabética, en las que solo se consideran letras del abecedario los signos simples, aunque en todas ellas existen combinaciones de grafemas para representar algunos de sus fonemas. La eliminación de los dígrafos che y elle del inventario de letras del abecedario no supone, en modo alguno, que desaparezcan del sistema gráfico del español. Estos signos dobles seguirán utilizándose como hasta ahora en la escritura de las palabras españolas, el dígrafo che en representación del fonema barra che barra, chico, chico.
y el dígrafo elle en representación del fonema barra elle barra o, para hablantes yeístas, del fonema barra y barra, calle, calle, calle. La novedad consiste, simplemente, en que dejan de contarse entre las letras del abecedario. Al tratarse de combinaciones de dos letras, las palabras que comienzan por estos dígrafos o que los contienen no se alfabetizan aparte, sino en los lugares que les corresponden dentro de la C y de la L, respectivamente. La decisión de adoptar el orden alfabético latino universal se tomó en el 10º Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española, celebrado en 1994, y viene aplicándose desde entonces en todas las obras académicas. 12.2 Propuesta de un solo nombre para cada una de las letras del abecedario. Algunas de las letras tienen varios nombres con tradición y vigencia en diferentes zonas del ámbito hispánico. La nueva edición de la ortografía, sin ánimo de interferir en la libertad de cada hablante o país de seguir utilizando el nombre al que esté habituado, pretende promover hacia el futuro un proceso de convergencia en la manera de referirse a las letras del abecedario, razón por la que recomienda, para cada una de ellas, una denominación única común. El nombre común recomendado es el que aparece en la relación siguiente debajo de cada letra. A, AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, HI, I. ABCDEF GHI. J, JK, KL, LM, MN, NN, NO, OP, PQ, Q. JKLMN, OPCU. R, RS, ST, TU, UV, VW, WX, XY, y Z, Z. RSTVWXYZ. La recomendación de utilizar un solo nombre para cada letra no implica, en modo alguno, que se consideren incorrectas las variantes denominativas con vigencia en el uso que presentan algunas de ellas, y que a continuación se comentan. La letra V tiene dos nombres, V y B. El nombre V es el único empleado en España, pero también es conocido y usado en buena parte de América, donde, no obstante, está más extendido el nombre B. Los hispanohablantes que utilizan el nombre B suelen acompañarlo de los adjetivos corta, chica, chiquita, pequeña o baja, para poder distinguir en la lengua oral el nombre de esta letra del de la letra B, bi, que se pronuncia exactamente igual. El hecho de que el nombre V se distinga sin necesidad de añadidos del nombre de la letra B justifica su elección como la denominación recomendada para la V en todo el ámbito hispánico. La letra B se denomina simplemente bi entre aquellos hispanohablantes que utilizan el nombre V para la letra V. En cambio, quienes llaman B corta, chica, chiquita, pequeña o baja, a la V utilizan habitualmente para la B las denominaciones complejas bi larga, bi grande o bi alta, añadiendo en cada caso el adjetivo opuesto al que emplean para referirse a la V. La letra W presenta también varios nombres, W, BW, WV, doble. B y W, este último, calco del inglés W. Se da preferencia a la denominación W por ser V el nombre común recomendado para la letra V. Y ser más natural en español la colocación pospuesta de los adjetivos. La letra I se denomina Y o Y. El nombre Y, heredado del latino, es la denominación tradicional y más extendida de esta letra, y refleja su origen y su empleo inicial en préstamos del griego. El nombre Y se creó en la segunda mitad del siglo XIX por aplicación del patrón denominativo que siguen la mayoría de las consonantes, que consiste en añadir la vocal E a la letra correspondiente, B, C, D, etc. La elección de Y como nombre recomendado para esta letra se justifica por su simplicidad, ya que se diferencia, sin necesidad de especificadores, del nombre de la letra I. La letra I, cuyo nombre es I, recibe también la denominación de I latina. Para distinguirla de la letra I cuando para esta última se emplea la denominación tradicional de Y. A diferencia de las variantes denominativas que se acaban de exponer, todas ellas válidas, no se consideran hoy aceptables los nombres alternativos que han recibido algunas otras letras en el pasado, así, se aconseja desechar definitivamente el nombre R para la R, así como las formas Z, Zeda y Zeda para la Z. Los únicos nombres válidos hoy para estas letras son, respectivamente, R y Z. 12.3 Sustitución, por grafías propias del español. De la etimológica con valor fónico independiente. En aquellos extranjerismos y latinismos plenamente adaptados al español, quorum quorum. En el sistema ortográfico del español, la letra Q solo tiene uso como elemento integrante del dígrafo Q para representar el fonema barra K barra ante las vocales E, I, queso.
queso, quién, quién. Este mismo fonema se representa, en el resto de las posiciones, con la letra C, canguro, canguro, corto, corto, cuenta, cuenta, acné, acné. Tic-tac, tic-tac, aunque en préstamos de otras lenguas también puede aparecer. Representado por la letra K en cualquier posición, karaoke, karaoke, kilo, kilo. Koala, koala, kurdo, kurdo, búnker, búnker, anorak, anorak. Es, por lo tanto, ajeno a la ortografía del español el empleo de la letra Q como grafema independiente, con valor fónico autónomo. Por ello, los préstamos de otras lenguas, sean latinismos o extranjerismos, cuya grafía etimológica incluya una Q que por sí sola represente el fonema barra K barra, si se adaptan al español, deben sustituir esa Q por las grafías propias de la ortografía española para representar dicho fonema. En aplicación de esta norma, voces inglesas como quark o wasar, o latinas como quorum o exequatur, deben escribirse en español quark, quasar, quorum y exequatur. En caso de mantener las grafías etimológicas con Q, estas voces han de considerarse extranjerismos o latinismos crudos, no adaptados, y escribirse. Por ello, en cursiva y sin tilde. Aunque en el ámbito de los nombres propios, antropónimos y topónimos, es frecuente el uso de grafías originarias no adaptadas o si los nombres provienen de lenguas que emplean otro alfabeto u otro sistema de escritura, como el árabe, el hebreo o el chino de transliteraciones de las grafías originarias al alfabeto latino. Sin adaptaciones ulteriores, en el caso de los topónimos mayores, como son los nombres de países, es conveniente usar grafías plenamente adaptadas a la ortografía del español. Por ello, aplicando la misma norma que para los nombres comunes, se recomienda emplear con preferencia las grafías Qatar e Irak para los nombres de esos dos países árabes, mejor que Qatar e Irak, transcripciones de los originales árabes que presentan un uso de la Q ajeno al sistema ortográfico del español. 12.4 Eliminación de la tilde en palabras con diptongos o triptongos ortográficos, guian, truan, fie, liais, etc. Para poder aplicar con propiedad las reglas de acentuación gráfica del español, es necesario determinar previamente la división de las palabras en sílabas. Y para dividir silábicamente las palabras que contienen secuencias de vocales es preciso saber si dichas vocales se articulan dentro de la misma sílaba, como diptongos o triptongos, vais, opioide, o en sílabas distintas, como hiatos, línea, taa o ista. Al no existir uniformidad entre los hispanohablantes en la manera de articular muchas secuencias vocálicas, ya que a menudo, incluso tratándose de las mismas palabras, unos hablantes pronuncian las vocales contiguas dentro de la misma sílaba y otros en sílabas distintas, la ortografía académica estableció ya en 1999 una serie de convenciones para fijar qué combinaciones vocálicas deben considerarse siempre diptongos o triptongos y cuáles siempre hiatos a la hora de aplicar las reglas de acentuación gráfica, con el fin de garantizar la unidad en la representación escrita de las voces que contienen este tipo de secuencias. De acuerdo con dichas convenciones, y con independencia de cuál sea su articulación real en palabras concretas, se consideran siempre diptongos a efectos ortográficos las combinaciones siguientes. A. Vocal abierta, barra a barra, barra e barra, barra o barra, seguida o precedida de vocal cerrada átona, barra y barra. Barra u barra estabais, confiar, diario, afeitar, viento, pie, doy, guián, aunar, acuario. Actuado, reunir, sueño, estadounidense, antiguo. B. Dos vocales cerradas distintas, barra y barra u barra triunfo, incluido, diurno, huir, viuda. Ruido. Del mismo modo, se consideran siempre triptongos a efectos ortográficos las secuencias constituidas por una vocal abierta entre dos vocales cerradas átonas. Confiáis, actuáis, puntuéis, wow. Como consecuencia de la aplicación de estas convenciones, un grupo limitado de palabras que tradicionalmente se habían escrito con tilde por resultar bisílabas, además de ser agudas terminadas en n, s o vocal, en la pronunciación de buena parte de los hispanohablantes los que articulan con hiato las combinas a ians vocálicas que contienen pasan a considerarse monosílabas a efectos de acentuación gráfica, conforme a su pronunciación real por otra gran parte de los hispanohablantes los que articulan esas mismas combinaciones como diptongos o triptongos, y a escribirse, por ello, sin tilde, ya que los monosílabos no se acentúan gráficamente, salvo los que llevan tilde diacrítica.
Las palabras afectadas por este cambio son formas verbales como crié, crió, piarouen. Crié, crió, criáis, criéis y las de voseo crías, cría, piarouen. Crías, cría, de criar, fai. Efaiou, piarouen. Fie, fio, fiáis, fiáis y las de voseo fías, fía, piarouen. Fías, fía, de fiar, flui. Fluís, de fluir, frío, piarouen. Frío, friáis, de freír, fruí, fruís, de fluir, ye, yo, piarouen. Gie, gio, guiáis, guiáis y las de voseo guías, guía, piarouen. Gias, gia, de guiar. Juei, gius, de huir, lai, elaiou, piarouen. Lie, lio, liáis, liáis y las de voseo laías, lia, piarouen. Lías, lía, de liar, pie, pio, piarouen. Pie, pio, piáis, piáis y las de voseo pías, pia. Piarouen. Pias, pia, de piar, río, piarouen. Río, riáis, de reír, sustantivos como guián. Ion, miuan, paian, prion, ruan y truan, y ciertos nombres propios, como ruan y saian. Aunque la ortografía de 1999, donde se establecieron las citadas convenciones, prescribía ya la escritura sin tilde de estas palabras, admitía que los hablantes que las pronunciasen como bisílabas pudiesen seguir acentuándolas gráficamente. En cambio, a partir de la edición de 2010 se suprime dicha opción, que quiebra el principio de unidad ortográfica, de modo que las palabras que pasan a considerarse monosílabas por contener este tipo de diptongos o triptongos ortográficos deben escribirse ahora obligatoriamente sin tilde. Esta convención es solo ortográfica, por lo que no implica, en modo alguno, que los hablantes deban cambiar la manera en que pronuncian naturalmente estas voces, sea con hiato o con diptongo. 12.5 Eliminación de la tilde diacrítica en el adverbio. Solo y los pronombres demostrativos incluso en casos de posible ambigüedad. La palabra solo, tanto cuando es adverbio y equivale a solamente, solo llevaba un par de monedas en el bolsillo, como cuando es adjetivo, no me gusta estar solo. Así como los demostrativos este, ese y aquel, con sus femeninos y plurales, funcionen como pronombres, este es tonto, quiero aquella, o como determinantes, aquellos tipos, la chica esa, no deben llevar tilde según las reglas generales de acentuación, bien por tratarse de palabras llanas terminadas en vocal o en s. Bien, en el caso de aquel, por ser aguda y acabar en consonante distinta de n o s. Aún así, las reglas ortográficas anteriores prescribían el uso de tilde diacrítica en el adverbio solo y los pronombres demostrativos para distinguirlos, respectivamente, del adjetivo solo y de los determinantes demostrativos, cuando en un mismo enunciado eran posibles ambas interpretaciones y podían producirse casos de ambigüedad, como en los ejemplos siguientes: trabaja solo los domingos. Igual a trabaja solamente los domingos, para evitar su confusión con trabaja solo los domingos, igual a trabaja sin compañía los domingos, o porque compraron aquellos libros usados, aquellos es el sujeto de la oración, frente a porque compraron aquellos libros usados, el sujeto de esta oración no está expreso y aquellos acompaña al sustantivo libros. Sin embargo, ese empleo tradicional de la tilde en el adverbio solo y los pronombres demostrativos no cumple el requisito fundamental que justifica el uso de la tilde diacrítica, que es el de oponer palabras tónicas o acentuadas a palabras átonas o inacentuadas formalmente idénticas, ya que tanto solo como los demostrativos son siempre palabras tónicas en cualquiera de sus funciones. Por eso, a partir de ahora se podrá prescindir de la tilde en estas formas incluso en casos de ambigüedad. La recomendación general es, pues, no tildar nunca estas palabras. Las posibles ambigüedades pueden resolverse casi siempre por el propio contexto comunicativo, lingüístico o extralingüístico, en función del cual solo suele ser admisible una de las dos opciones interpretativas. Los casos reales en los que se produce una ambigüedad que el contexto comunicativo no es capaz de despejar son raros y rebuscados, y siempre pueden evitarse por otros medios, como el empleo de sinónimos, solamente o únicamente, en el caso del adverbio solo, una puntuación adecuada, la inclusión de algún elemento que impida el doble sentido o un cambio en el orden de palabras que fuerce una única interpretación. 12.6 Supresión de la tilde diacrítica en la conjunción disyuntiva o escrita entre cifras. Hasta ahora se venía recomendando escribir con tilde la conjunción disyuntiva o cuando aparecía entre dos cifras, a fin de evitar que pudiera confundirse
Con el cero. Este uso de la tilde diacrítica no está justificado desde el punto de vista prosódico, puesto que la conjunción o es átona, se pronuncia sin acento, y tampoco se justifica desde el punto de vista gráfico, ya que tanto en la escritura mecánica como en la manual los espacios en blanco a ambos lados de la conjunción y su diferente forma y menor altura que el cero evitan suficientemente que ambos signos puedan confundirse, 1 o 2, frente a 102. Por lo tanto, a partir de este momento, la conjunción o se escribirá siempre sin tilde, como corresponde a su condición de palabra monosílaba átona, con independencia de que aparezca entre palabras, cifras o signos, quieres té o café, terminaré dentro de 3 o 4 días. Escriba los signos y o en la casilla correspondiente. 12.7 Normas sobre la escritura de los prefijos. Incluido ex, que ahora recibe el mismo tratamiento ortográfico que los demás prefijos. Es marido, ex primer ministro. Por primera vez se ofrecen en la ortografía académica normas explícitas sobre la escritura de las voces o expresiones prefijadas. Los prefijos son elementos afijos, carentes de autonomía, que se anteponen a una base léxica, una palabra o, a veces, una expresión pluriverbal, a la que aportan diversos valores semánticos. Se resumen a continuación las normas que deben seguirse para la correcta escritura de los prefijos en español. A. Se escriben siempre soldados a la base a la que afectan cuando ésta es univerbal, es decir, cuando está constituida por una sola palabra, antiadherente. Antirrobo, antitabaco, cuasi automático, cuasi delito, exalcohólico, es jefe, es ministro. Es novio, es presidente, posmoderno, posventa, precontrato, prepago, proamnistía, pro-británico, pro-vida, superaburrido, superbién, supermodelo, vicealcalde, vicesecretario, etc. En este caso, no se consideran correctas las grafías en las que el prefijo aparece unido con guián a la palabra base, antimafia, anticancerígeno. O separado de ella por un espacio en blanco, antimafia, anticancerígeno. Sí. Se forma una palabra anteponiendo a la base varios prefijos, estos deben escribirse igualmente soldados, sin guián intermedio, antiposmodernista, requete superguapo. B. Se unen con guián a la palabra base cuando ésta comienza por mayúscula. De ahí que se emplee este signo de enlace cuando el prefijo se antepone a una sigla o a un nombre propio univerbal, anti-Alca, mini-USB, post-Gorbachev, pro-Obama. El guián sirve en estos casos para evitar la anomalía que supone, en nuestro sistema ortográfico, que aparezca una minúscula seguida de una mayúscula en posición interior de palabra. También es necesario emplear el guián cuando la base es un número, con el fin de separar la secuencia de letras de la de cifras, sub 21, super 8. C. Se escriben necesariamente separados de la base a la que afectan cuando esta es pluriverbal, es decir, cuando está constituida por varias palabras. Hay determinados prefijos, como ex, anti o pro, que son especialmente proclives, por su significado, a unirse a bases de este tipo, ya se trate de locuciones o de grupos sintácticos, característica por la cual la gramática ha acuñado para ellos la denominación de prefijos separables, ex relaciones públicas, antipena de muerte, pro derechos humanos. Esta misma circunstancia puede darse también con otros prefijos, pre-Segunda Guerra Mundial, super. En forma, viceprimer ministro. Así pues, un mismo prefijo se escribirá soldado a la base, unido a ella con guián o completamente separado en función de los factores arriba indicados. Antimafia, anti-OTAN, antiácido láctico, pro-vida, pro-OLP, pro-derechos humanos, super-cansado, super-8, super-en forma, etc. Las normas aquí expuestas rigen para todos los prefijos, incluido ex. Para este prefijo se venía prescribiendo hasta ahora la escritura separada con independencia de la naturaleza simple o compleja de su base cuando, con el sentido de que fue y ya no es, se antepone a sustantivos que denotan ocupaciones, cargos, relaciones o parentescos o ultaravals y otro tipo de situaciones circunstanciales de las personas. A partir de esta edición de la ortografía, ex debe someterse a las normas generales que rigen para la escritura de todos los prefijos y, por tanto, se escribirá unido a la base si esta es univerbal, es jugador, es novio, es presidente, etc. Aunque la palabra prefijada pueda llevar un complemento o adjetivo especificativo detrás, es jugador del Real Madrid, es novio de mi hermana, es presidente brasileño, etc.,
y se escribirá separado de la base si esta es pluriverbal, ex cabeza rapada, ex número 1, ex teniente de alcalde, ex primera dama, etc. 12.8 Equiparación en el tratamiento ortográfico de extranjerismos y latinismos, incluidas las locuciones. En la nueva ortografía se da cuenta de las normas que deben seguirse cuando se emplean en textos españoles palabras o expresiones pertenecientes a otras lenguas. Siendo la principal novedad en este sentido la equiparación en el tratamiento ortográfico de todos los préstamos, voces o expresiones de otras lenguas que se incorporan al caudal léxico del español, con independencia de que procedan de lenguas vivas extranjeras, extranjerismos, o se trate de voces o expresiones latinas, latinismos. De acuerdo con estas normas, los extranjerismos y latinismos crudos o no adaptados a aquellos que se utilizan con su grafía y pronunciación originarias y presentan rasgos gráfico-fonológicos ajenos a la ortografía del español deben escribirse en los textos españoles con algún tipo de marca gráfica que indique su carácter foráneo, preferentemente en letra cursiva, o bien entre comillas. En cambio, los extranjerismos y latinismos adaptados a aquellos que no presentan problemas de adecuación a la ortografía española o que han modificado su grafía o su pronunciación originarias para adecuarse a las convenciones gráfico-fonológicas de nuestra lengua se escriben sin ningún tipo de resalte y se someten a las reglas de acentuación gráfica del español. Me encanta el ballet clásico / me encanta el ballet clásico. Juego al pádel todos los domingos / juego al pádel todos los domingos. La reunión se suspendió por falta de quórum / la reunión se suspendió por falta de quórum. Así pues, según la nueva ortografía, y tal como ilustra el último ejemplo, los préstamos del latín solo se escribirán en letra redonda y con sometimiento a las reglas de acentuación gráfica del español cuando estén completamente adaptados a nuestro sistema ortográfico, al igual que se hace con los préstamos de otros idiomas. Por su parte, las locuciones o dichos en otras lenguas que se utilicen en textos españoles deben escribirse igualmente en cursiva o, en su defecto, entre comillas para señalar su carácter foráneo, su consideración de incrustaciones de otros idiomas en nuestra lengua. La historia tuvo un happy end de película. Su bien ganada fama de femme fatale le abría todas las puertas. La tensión fue increciendo hasta que, finalmente, estalló el conflicto. Según se establece en la nueva edición de la ortografía, las locuciones latinas. Expresiones pluriverbales fijas en latín que se utilizan en todas las lenguas de cultura occidentales, incluido el español, con un sentido más o menos cercano al significado literal latino, deben recibir el mismo tratamiento ortográfico que las provenientes de cualquier otra lengua. Por lo tanto, deben escribirse, de acuerdo con su carácter de expresiones foráneas, en cursiva, o entre comillas, y sin acentos gráficos, ya que estos no existen en la escritura latina. Así fue, grosso modo, como acabó aquel asunto. Se casó in articulo mortis con su novia de toda la vida. Renunció motu proprio a todos sus privilegios. Decidieron aplazar sine die las negociaciones. El examen post-mortem reveló indicios de envenenamiento. Las grandes potencias eran partidarias de mantener el statu quo.